Bienvenidos a este foro informativo en donde varios ingenieros van a responder preguntas sobre las bolsas de aire. Primero tenemos al ingeniero Antonio respondiendo a la pregunta del funcionamiento desde el punto de vista químico de una bolsa de aire y también nos va a explicar un poco de sus características. El funcionamiento de las bolsas de aire es algo un poco complicado. Son un par de reacciones químicas que al mismo tiempo de que están inflando la bolsa, están convirtiendo reactivos peligrosos en sustancias no dañinas. Entonces, hay dos tipos de bolsas de aire. Una, la del pasajero y la del conductor. La del conductor es más pequeña con 56 litros de volumen y la del pasajero es más grande con 120 litros de volumen. Esto por la distancia que hay entre el pasajero y el tablero y el conductor y el volante. Luego, estas bolsas se inflan en más o menos a una velocidad de 200 millas por hora o entre 30 y 40 milisegundos. Se inflan tan rápido porque es necesario que el pasajero o el conductor impacten a la bolsa después de que ésta se infló completamente. Ya que se impactan antes de que ésta se infle completamente, el impacto de la persona con la bolsa sería como si se chocaran contra una pared. Muchísimas gracias, ingeniero Antonio, pero todavía tenemos otra pregunta para usted. ¿Qué reacciones químicas se llevan a cabo para producir el gas necesario para llenar las bolsas de aire? Al momento del impacto dentro de la bolsa de aire ocurren tres reacciones con dos finalidades. Uno, inflar la bolsa de aire y dos, convertir la sida de sodio, que es algo muy tóxico y que puede dañar a alguien, en vidrios de silicato, volviéndola una sustancia segura. La primera reacción es cuando la sida de sodio se calienta a 300 grados centígrados y produce sodio metálico y gas nitrógeno. Este gas nitrógeno se va a inflar la bolsa de aire y el sodio metálico pasa a una segunda reacción, ya que como también es tóxico, lo tenemos que eliminar. Pasa a la segunda reacción junto con nitrato de potasio para producir óxido de potasio y óxido de sodio. Y también produce gas nitrógeno. Este gas nitrógeno también se va a inflar la bolsa de aire. Estos óxidos metálicos que resultan de esta reacción pasan a una última reacción ya para formar los vidrios de silicato junto con el dióxido de silicio, que como ya dije, forman entre estos tres los vidrios de silicato. Y esto pues sería todo. Muchísimas gracias, ingeniero Antonio. Ahora vamos con el ingeniero Alan Díaz, que nos va a explicar cómo calcular la cantidad de sustancias necesarias que se necesitan para producir la cantidad de gas necesario para inflar la bolsa de aire. Para calcular la cantidad de sustancias que se requieren para producir la cantidad de gas necesario para que se infle la bolsa de aire, se debe conocer la reacción de 2NaN3 es igual a 2Na más 3N2. Esto se refiere a la descomposición del ácido de sodio, resultando en 2 moles de sodio y 3 moles de nitrógeno diatómico. El peso molecular del ácido de sodio es de 64.98 gramos por mol. Se sabe que hay dos bolsas de aire en un automóvil, la del pasajero y la del conductor, por lo que se debe calcular la cantidad necesaria para inflar la bolsa de aire de cada una de ellas. Empezando por el pasajero, tenemos que esta cuenta con un volumen de 120 litros. Para poder calcular todo esto se necesita usar la ley de las gases ideales, que dice que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por la constante R por la temperatura en kelvins. Al despejar los moles nos queda que moles es igual a la presión por el volumen por la constante R por la temperatura. Al sustituir nuestros valores teniendo condiciones normales, o sea, de una atmósfera de 298.15 kelvins, nos queda que tenemos 4.90 moles de ácido de sodio en la bolsa de aire del pasajero, que son 318.402 gramos necesarios para inflar la bolsa. Hablando del conductor, tenemos que es de 56 litros. Se sigue todo el mismo proceso, pero esta vez se obtiene al ser un volumen menor una cantidad de moles menor, siendo esta 2.28 moles, que en gramos son 148.154 gramos requeridos para inflar la bolsa de aire. Muchísimas gracias, ingeniero Alan. Ahora vamos con el ingeniero Daniel Arroyo, que nos va a decir cómo calcular la energía absorbida o liberada por una bolsa de aire. Para calcular la entalpía, la entropía y la energía libre utilizaremos la ecuación generalizada que se encuentra en la parte de abajo. En ella se explica que la sumatoria de los valores molares estándar de los productos multiplicados por su respectivo coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de los valores molares estándar de los reactivos multiplicados por su respectivo coeficiente estequiométrico darán como resultado un valor de entalpía, entropía o energía libre. En nuestro caso, la reacción con la que estamos trabajando se encuentra en la parte de arriba y los valores molares estándar para la energía libre, la entalpía y la entropía se encuentran en la tabla de abajo.
Es importante mencionar que un valor positivo en la entalpía indica que es de carácter endotérmico, es decir, que se absorbe energía del medio, mientras que un valor negativo indica que es de carácter exotérmico, o sea que se libera energía. En nuestro caso, el valor obtenido es positivo, por lo que la reacción es de carácter endotérmico. En cuanto a la entropía, un valor positivo indica desorden, mientras que un valor negativo implica orden. En nuestro caso, tenemos un valor positivo, por lo que hay desorden la reacción se desordena. Finalmente, un valor positivo en la energía libre indica que la reacción es no espontánea y un valor negativo indica que hay espontaneidad. En nuestro caso, tenemos un valor negativo, por lo que hay espontaneidad en la reacción. Muchas gracias, ingeniero Daniela. Ahora vamos con el ingeniero Axel Amezquita, que nos va a explicar las precauciones que hay que tener con los reactivos utilizados y los productos generados en las reacciones que se llevan a cabo dentro de una bolsa de aire. Ya sabemos el proceso de reacciones. Ahora yo les hablaré de una sustancia muy específica. Esta es la silla de sodio. Es una sustancia muy iónica, soluble en agua y altamente tóxica. Por eso debemos tomar las medidas necesarias. Nos centraremos en el proceso de reciclaje, ya que este es esencial, pues es el que se encargará de administrar los procesos después de la vida útil de un automóvil. El primer proceso es el proceso del aplanado. Para este punto es imposible darnos cuenta si nuestra bolsa de aire todavía contiene la silla de sodio. Si esta se aplana y se rompe, nuestro componente mutágeno y altamente cancerígeno será liberado al medio ambiente. El siguiente proceso es el triturador. Este sin duda alguna es el más peligroso, pues la gran cantidad de calor y la fricción que genera la máquina puede hacer que nuestra sustancia explote, ya que este es sensible a temperaturas muy altas. Algunos optarían por usar agua para contrarrestar los efectos del calor. Sin embargo, esto es aún más peligroso, ya que la silla de sodio disuelta en agua puede formar ácido hidrazoico, el cual es altamente explosivo, volátil y tóxico. Como se habrán dado cuenta, tratar con las bolsas de aire después de su vida útil es altamente peligroso. A pesar de ello, todavía no se toman las medidas necesarias para solucionar este problema. Actualmente algunos países han optado por el uso de dispositivos, los cuales alertarán a los recicladores que están en presencia de una bolsa de aire. Sin embargo, esto es altamente costoso y no muchos se adaptan por ello. Una mejor solución es quitar los cartuchos de las bolsas de aire antes de ser enviados al reciclaje. Esto es mucho más económico y más simple, y permite que los automóviles se reciclen de manera segura. Muchísimas gracias, ingeniero Axel. Ahora vamos con la ingeniero Natalia Hernández, que nos va a explicar la manera de disponer de los residuos que quedan de las bolsas de aire desechadas para que estos no contaminen al medio ambiente. Cuando un coche ya no es usado o cuando ya no funciona, estos normalmente se reciclan y el proceso es muy simple. Primero se aplanan los coches y después se llevan a la trituradora para ser triturados. Entonces, el problema es que cuando se aplana el coche y los coches todavía tienen los generadores de gas y sus bolsas de aire, ácido de sodio se libera en el medio ambiente cuando son aplanados primero. Y esto es lo que contamina. No solo eso, sino también que cuando se meten a la trituradora estos coches, ácido de sodio es un químico muy reactivo y en la trituradora se genera mucha fricción y calor y esto causa que ácido de sodio se convierta en un explosivo, puede llegar a explotar. Entonces, la manera más simple y efectiva para evitar que esto suceda es que se quiten las bolsas de aire y el generador de aire de los coches antes de ser reciclados. No solo es la manera más efectiva y más simple, sino que es la menos costosa, porque también existen sensores que se usan para hacerle saber a la gente que tienen bolsas de aire, pero estos son más costosos que simplemente quitándole las bolsas de aire antes de que se reciclen. Muchísimas gracias, ingeniero Natalia. Ahora vamos con la ingeniero Naomi Sawabe, que nos va a dar una reflexión sobre cómo las reacciones adentro de una bolsa de aire salvan vidas. Para finalizar, las bolsas de aire han salvado a muchas personas durante un accidente. Y todo esto gracias a las reacciones químicas dentro de estas, que suceden en milisegundos.
Estas reacciones suceden con la finalidad de inflar la bolsa de aire lo más rápido posible, para así crear un colchón para los pasajeros del vehículo. Después de inflarse completamente, el gas generado por las reacciones se va saliendo para así comenzar a desinflar la bolsa para dar movilidad a los pasajeros. Sabemos que las bolsas de aire han sido muy efectivas y han salvado a muchas personas durante eventos desafortunados. Pero en esta investigación también descubrimos que algunos de sus componentes son nocivos no solo para el medio ambiente, sino también para las personas expuestas. Componentes tales como la ácida de sodio, la cual tiene un gran impacto negativo. Es por esto que muchas productoras de bolsas de aire se están viendo forzadas a utilizar otras sustancias, tal como la nitroguanidina, para eliminar completamente la ácida de sodio de las reacciones que ocurren dentro de las bolsas de aire. Muchísimas gracias, ingeniero Naomi. Hemos concluido con este foro informativo sobre las bolsas de aire. Esperamos que la información dada en este foro les haya sido útil. Que tenga una bonita noche.